Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a la variable X. Y ahora con el curso de derivadas, pero ahora de funciones trigonométricas, vamos a empezar a derivar la función más elemental de la trigonometría, que es seno de X. Normalmente todos los canales empezarían dando un formulario de la derivada de seno es coseno, coseno menos seno, y así, así, y así. Pero la intención de esto es descubrir cuál es la derivada con los conocimientos que hemos tenido antes, es decir, utilizando la definición de derivada que la tenemos aquí. La derivada se define como el límite de h cuando tiende a cero, es una distancia, de f de x más h menos f de x partido h. Si quieren saber de dónde sale esta fórmula y por qué esta es la derivada, aquí les dejo una tarjetita explicando en un video de dónde sale esta fórmula. Bueno, entonces sabiendo esto, vamos a empezar a derivar. Entonces, sabiendo esto, vamos a empezarlo a aplicar para encontrar la derivada de seno de x. Así que tal y como dice en esta función, empezamos a decir la derivada del seno de x, ¿quién va a ser? Va a ser el límite de h cuando tienda a cero, y luego aquí dice f de x más h. Bueno, si f de x es seno de x, f de x más h es en todos donde dice una x, poner x más h. Entonces quedaría seno de x más h menos f de x. F de x es seno de x. Y dividido entre h. Bueno, ahí empezamos con el primer punto. Así que continuamos. Decimos límite de h cuando tiende a cero. ¿Y qué podemos hacer aquí? Fíjate que aquí tenemos el seno de una suma. Seno de una suma de dos cosas, que en este caso son x más h. Bueno, por eso puse aquí estas formulitas. Vamos a empezar a aplicar la primera fórmula, que dice que el seno de A más B es seno de A por coseno de B más seno de B por coseno de A. En este caso, en vez de A tendríamos nosotros X y en vez de B tendríamos H. Hay que hacerlo igual, simplemente reemplazando. Entonces escribimos seno de X, ¿sí? Porque aquí A sería X, por coseno de H, que sería el segundo elemento, más seno de H por coseno de X. ¿Sí? Aquí estaría aplicando hasta esta primera parte. Después seguiríamos con esta parte de aquí. Simplemente la pasamos igual. Menos seno de X partido H. Bueno, entonces aquí podemos observar que tenemos tres términos, que es este de aquí, este y este de aquí. Que podemos observar que el primer término de aquí y el segundo de aquí tenemos un factor común que es el seno de x. ¿Sí? Aquí aparece seno de x y aquí también aparece seno de x. Entonces los vamos a poder agrupar. Entonces lo escribo de la siguiente manera. Límite de h cuando tiende a cero. Voy a empezar con el factor del medio, que es seno de h por coseno de x. ¿Sí? Ahora, aquí lo que decía, el primer factor, el primer término y el tercer término, le extraigo el factor común seno. Les pongo más seno de x y aquí extraigo el factor común de este. Si a este término le quito seno de x, únicamente me quedaría coseno de h. Y si a este factor le quito seno de x, simplemente me quedaría un menos 1. ¿Sí? Y todo esto dividido h. Fíjate que si aquí yo resolviera la propiedad distributiva multiplicando por esto y esto, regresaría a las expresiones que tengo aquí abajo, aquí arriba, perdón. Ahora, lo siguiente que puedo hacer es esto. Ahora ya no tengo tres términos, ahora solamente tengo dos, hasta aquí, hasta el signo más. Entonces voy a dividir la h para estos dos términos,
utilizando la propiedad de suma de fracciones homogéneas. Entonces escribo límite de h tendiendo a 0, y aquí seno de h por coseno de x, hasta aquí es un término, entonces hasta aquí pongo h. Aquí el segundo término separado por este signo de más, escribo seno de x corchete coseno de h menos 1 dividido h. Fíjate que si aquí yo operaría esta suma, llegaría a lo de aquí arriba, porque son los denominadores iguales. Ahora, después de aquí, hay que recordar una propiedad que decimos que cuando tenemos el límite de una suma, se puede entender también como la suma de límites. Es decir, le puedo sacar límite a esto y luego sacarle límite a esto. Entonces lo hago. Y ahora, después, igual sabiendo algo de límites, sabemos que en este caso la variable o el parámetro es la h. Esto es lo que estamos haciendo que tienda a 0. Todo lo que no sea h entonces es constante. Entonces aquí seno de x es constante. Y aquí también coseno de x es constante. Son constantes porque, como dije, no tienen el parámetro h. Y hay una propiedad de límites que dice que cuando tenemos una constante, la podemos sacar a multiplicar al límite. Entonces aplicamos esa propiedad y nos quedaría de la siguiente forma. Voy a borrar otra parte. Y bueno, este ya es el último paso. Ya vamos a poder encontrar la derivada de seno de x utilizando simplemente estas propiedades de límites, de definición de derivada y de fórmulas de límites trigonométricos. Entonces ya lo más simplificado, llegamos hasta aquí, hasta esta parte. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos el límite de h cuando tiende a 0 de seno de h entre h. Esto es una fórmula elemental de límites trigonométricos que la escribo aquí, de este lado. Cuando tenemos eso, el resultado simplemente es un 1. Entonces aquí todo esto es un 1. Y aquí en esta otra parte tenemos el límite de una variable cuando tiende a 0, de coseno de la variable menos 1 dividido entre esa variable. Bueno, aquí abajito tenemos esa fórmula y nos dice que el resultado es 0. Entonces todo esto es un 0. Sustituimos esos resultados por el límite y nos quedaría lo siguiente. Coseno de x por 1, porque todo esto es un 1, más seno de x por 0, porque todo esto es un 0. Igual, y aquí, seno de x por 0, cualquier cosa por 0 es simplemente 0. Y aquí, coseno de x por 1, pues coseno de x. Más 0. Entonces queda igual. Y nos quedó únicamente coseno de x. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros tenemos una función seno de x, su derivada es coseno de x. Y hasta aquí encontramos cuál es la fórmula de seno de x. No olviden compartir, darle like y suscribirse al canal si quieren más contenido de matemáticas.